Estamos en la consideración de este maravilloso libro y hemos llegado ya al capítulo 9, donde encontramos quizás uno de los pasajes más famosos en este capítulo 9, es el versículo, en el libro de Romanos, en el 8:28, donde dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Y diría que este versículo en sí resume mucho de lo que el apóstol Pablo habla en los primeros capítulos de Romanos. Es Dios el que escoge, es Dios el que va a llevar a cumplimiento lo que Él ha dicho. Y el día viernes iniciamos en el capítulo 9 con la consideración acerca del plan de Dios con Israel y cómo es que el apóstol Pablo sentía profundo dolor y angustia por el pueblo al cual él pertenecía. Y llegamos hasta el versículo 5, donde se dice que Israel tenía privilegios, y desde el 4 comienza a enumerar esos privilegios. Dice que de ellos es la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo. Y terminábamos con la consideración de que cuando el apóstol Pablo habla de Cristo, añade la frase, dice, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y solo para recordarle refrescarnos la memoria, yo escribía y le decía de que en el Nuevo Testamento, al referirse a Cristo en muchas oportunidades, se le nombra como el, no sé si usted se recuerda, el Señor Jesucristo. Porque esta frase, Señor Jesucristo, encierra realmente la esencia de lo que es la persona de Jesucristo, pero ante todas las cosas, el señorío de Jesucristo. Y luego su humanidad en Jesús, y al final Cristo, que quiere decir ungido. Versículo número 6 del capítulo 9. Acompáñenme con la lectura del 6 al 13. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos, de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Le señalo esto, le marco esto, porque si nosotros, al ver el mensaje de la Biblia, ignoramos el señorío de Jesucristo, el señorío de Dios, que Él hace como quiere hacer, vamos a estar en serios problemas. No sé a qué punto, pero sí vamos a estar en serios problemas queriendo entender la mente de Dios.
De hecho, el apóstol Pablo dejó en la inspiración del Espíritu que entender la mente de Dios era algo imposible. Cuán profundos son sus pensamientos, insondables son sus pensamientos. Por eso es que la batalla que nosotros peleamos, y yo creo que, si no estoy recuerdo mal, el domingo pasado le hablaba yo acerca de que la batalla que la Biblia habla es la batalla de la fe. El evangelio es básicamente, circula todo, se basa y se mueve sobre la base de la fe. Por eso en el libro de Apocalipsis, Juan, en una de las cartas de Juan habla y dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Pasajes famosos como por ejemplo, mas el justo por su fe vivirá. Todo redunda bajo la fe y yo le diría algo, debemos tener fe en algunos aspectos. Por ejemplo, el mundo tiene fe en tantas cosas, tiene fe en imágenes, tiene fe en personajes, tiene fe aún en fetichismos, cosas que se cuelgan, pulseras, etc. Los cristianos nacidos de nuevo no somos llamados a tener fe en ese número de cosas, pero sí tenemos que tener fe en Dios, fe en su palabra. Amén. Fe en Dios y tener fe en su palabra, porque Dios y su palabra son uno. Y entonces, si yo tengo fe en la palabra de Dios, sé que esta palabra es, como ella misma da testimonio, es viva y es eficaz. Que se ha mantenido a pesar de todas las persecuciones que han venido para querer eliminarla de la historia, se ha mantenido la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, que es eterna y que dice ella misma que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, y esta es la palabra escrita que nos ha quedado. Si en la palabra de Dios dice que Dios es Señor y el Señor es alguien que tiene la última palabra, entonces lo que a mí me conviene para no emproblemarme mi vida cristiana es aceptar el señorío de Cristo. Ya le decía yo que en el Nuevo Testamento aparecen muchas más veces la palabra Señor que Salvador. Muchísimas más veces. Alrededor de 400 y tanto, y el Salvador, si no me equivoco, de 40, 50 veces. Está claramente dándonos un mensaje de Dios que Jesucristo, ante todas las cosas, es Señor. ¿Por qué le hablo esto? Porque al hablar del capítulo 8, capítulo 9 de Romanos, sin esta concepción nos vamos a ver en graves problemas. Recuerde que Pablo tenía dolor y angustia en su corazón porque se daba cuenta de que Israel le había dado la espalda a Dios. Y entonces él quería que ellos pudieran volverse a Dios y poder alcanzar las promesas que Dios les había dado como pueblo. Y por eso dicen que tenían una gran ventaja porque de ellos eran los pactos, los patriarcas, las promesas, el culto, la gloria. Y entonces, cuando comenzamos esta lectura en el versículo 6, viendo la reacción negativa que el pueblo de Israel tenía hacia Dios, el apóstol habla en la inspiración del Espíritu y dice, eso que está pasando no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Y eso es lo que comienza a decir. No todos los que por medio de la carne se llaman israelitas son verdaderos israelitas. No todos los descendientes de Israel son Israel. Le voy a leer, si quiere usted acompañarme, bueno, si no se lo leo, en la misma carta a los Romanos, esto que ya hemos visto y recalca esta verdad. Romanos 2, 28 y 29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual procede
no procede de los hombres, sino de Dios. Dejemos algunas cosas claras aquí. Habla la Biblia acerca de dos circuncisiones. La circuncisión de la carne, que todos sabemos a qué se refiere, y la circuncisión del corazón, que se hace por medio del Espíritu. ¿Quién circuncida el corazón? El Espíritu. Por eso no tratemos nosotros de circuncidar el corazón a la gente. No podemos. Cambie. Voy a orar por usted para que cambie. Usted no puede. ¿Ah? O sea, el único que puede hacer la circuncisión del corazón es el Espíritu. Obviamente podemos nosotros pedirle al Señor que tenga misericordia, que nos use para que en algún momento podamos ser ejemplo, podamos ser usados quizá para poder traer reflexión a las personas. ¿Usted cree que Pablo no quería que el corazón de su pueblo se fuera circuncidado? Dice que tenía gran angustia y dolor. Sin embargo, él sabía que él no lo podía hacer. El único que lo podía hacer es Dios a través de su Espíritu. La circuncisión del corazón quedó establecida desde mucho tiempo atrás. En el libro de Deuteronomio, el Señor le dijo al pueblo de Israel, capítulo 10, verso 16, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Cerviz es esta parte de acá. Que básicamente el que alguien tenga dura la cerviz es una manera de decir que está altivo, orgulloso. Desde mucho antes ya el Señor les había hablado que lo importante no era la circuncisión externa, sino la circuncisión interna. Pero ellos se habían puesto tan orgullosos en los pactos, las promesas, la gloria, los patriarcas, en que eran judíos de carne, al grado que le mencionaba yo unas enseñanzas atrás, que aún los rabinos decían que era imposible que un niño judío que era circuncidado se fuera a la perdición eterna. Solo con el hecho de que lo circuncidaron se había ganado derecho al cielo. Y ahora viene Pablo diciendo, eso no es cierto. La circuncisión externa no te hace parte del pueblo de Dios, sino que es la del corazón. No era nada nuevo. El Señor ya se los había dicho desde mucho tiempo atrás. En el libro de Deuteronomio estaba en el capítulo 10. Que el Señor lo que le estaba diciendo era circuncidad vuestros corazones. Era lo que el Señor realmente quería. Otro punto que podemos ver en este tramo de lectura que leímos es que la descendencia de Abraham venía solamente, sola y única o exclusivamente a través de Isaac. Le voy a hacer una pregunta hoy. Aquí está Abraham. Don Abraham, ¿verdad? Ya no Abraham, sino que ya Abraham con H. Abraham tuvo dos hijos, Isaac, Ismael. ¿Fueron los únicos que tuvo Abraham? ¿Tuvo más? ¿Cuántos sabían que Abraham tuvo más? ¿Cuántos no sabían que Abraham tuvo más? ¿Sabe? Porque a veces creemos solamente que tuvo dos, porque en el libro de Galatas se mencionan solamente a dos. Sin embargo, le voy a leer un pasaje aquí. Por ejemplo, en Gálatas se menciona y dice, 4:22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Por eso, si yo solo leo Gálatas, voy a asumir que solamente tuvo dos hijos. El de la sierva fue Ismael y el de la libre fue Isaac. Sin embargo, encontramos en el libro de Génesis, capítulo 25, yo se lo leo si quiere verlo conmigo, del 1 al 6. Dice, Abraham volvió a tomar mujer cuando se murió, en este caso, Sara. Y dice, Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Y ella le dio a luz a Simram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Sua. Joksán engendró a Seba,
y a Dedán, y los hijos de Dedán fueron, y comienza la descendencia. Entonces, ahí vemos que aparte de estos dos, Abraham tuvo 6 hijos más. Luego el relato dice que los envió lejos. Ya vemos, quizá usted sabe que a Ismael lo envió lejos de Isaac. Y a estos 6 también los envió al oriente, que viene siendo los territorios árabes del día de hoy. Los envió lejos de Isaac. ¿Por qué? Porque el que le interesaba a Dios, no voy a decir que a Abraham no le interesaban sus hijos, obviamente le interesaban, era su papá. Pero el que le interesaba a Dios no era ni Ismael, ni los otros 6, ni las descendencias que tenía. Recuerde que le dije que tenemos que entrar en este capítulo con la mentalidad que Él es Señor. Porque si no, usted va a decir, ay, pobre, los niños no tenían culpa de venir al mundo. ¿Y por qué vinieron? ¿Por qué el ingrato tiene 6 más? Y de todas maneras, tenemos que verlo desde la perspectiva de Señor. ¿Sí me explico? El que le interesaba a Dios era Isaac. Por eso es que dice ahí que la descendencia, en el tramo que leímos, dice que la descendencia venía solamente a través de Isaac. De hecho, a través de Isaac vino la descendencia del Señor Jesucristo. Otro punto que podemos ver es que la elección de Dios es soberana. ¿Qué quiere decir soberano? Que nadie le va a decir qué hacer, cómo hacer o cuándo hacerlo. Él es Dios y Él es Señor. Y las decisiones de Dios no vienen sobre la base de acciones de parte nuestra, sino que es de parte de Él que nos ha llamado. Él llamó y Él hace como Él quiere. Leímos algo muy fuerte cuando no se mira bajo esta perspectiva, y es que bajo esta soberanía, el hecho de que elige a Jacob. ¿De dónde viene Jacob? Después de Isaac. Isaac sí aquí tuvo 2. Uno fue Jacob y el otro fue Esaú. Estos 2 eran mellizos. No gemelos, porque gemelos son, no sé cuál sea la diferencia, creo que gemelos vienen en diferente, se parecen, es lo que sí puedo decirle hoy. Los gemelos son idénticos, ¿no? En este caso. Pero en caso de los mellizos, podemos ver que estos no se parecían. Uno salió peludo, el otro lampiño, que quiere decir sin pelo, ¿no? Quizás en el caso, por lo que podemos deducir de Esaú, como que era más, quizá era más atlético, le gustaba la cacería. Imagínense al tipo peludo, parecía un oso, hermano, le gustaba la cacería y todo. Y lo que podemos deducir de Jacob es que le gustaba la cocina, porque sabía cocinar. Sin embargo, el Señor dice, según el texto que leímos, de que sin que estos 2 hubieran hecho nada bueno o nada malo, no podemos entrar a deducciones falsas y fantasiosas y decir, no, es que en el vientre Saúl le pegaba a Jacob y por eso es que Dios... No, dice la Biblia que sin que hubieran hecho, mire esto, nada ni bueno ni malo, simplemente el Señor dijo, me quedo con Jacob y desecho a Esaú. Repito, si leemos esto sin esta reflexión, nos va a causar problemas. Y es porque Él lo quiso hacer, punto. Como cuando usted va al supermercado, hermano, y va a comprar tomates. Bueno, quizás usted escoge porque lo toca y dice, ese está mejor que el otro, ¿verdad? Pero imagínese que los tomates hablaran y que le dijera el otro, ingrato, solo porque a mí me han mayugado de tanto estarme tocando si yo estaba tan bueno como estaba este otro. Llévame.
usted le dio la gana llevarse al que quiso, ¿y quién le va a decir? Si al final de cuentas usted dice yo pago, ¿no? Entonces es un punto muy delicado, pero es una gran verdad. Y por eso es de que aquel que llega como a comprender un poquito esto, lo único que puede haber en uno es un agradecimiento profundo a Dios que tuvo misericordia de uno, hermano. Dios es soberano en su elección. Romanos 8:29, más adelante lo vemos ahí, pero yo se lo leo, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó conforme a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo nos conoció? ¿Hay alguna tendencia de doctrina que dice que los que somos cristianos tuvimos una preexistencia? No hay ninguna base bíblica sólida para eso. Donde sí hay una base bíblica sólida es que Dios todo lo sabe. ¿Cuántos creen que Dios todo lo sabe? Dios sabe el presente, el pasado y el futuro. Entonces, ¿cómo nos conoció Dios? En su omnisciencia. Dios sabía cómo iba a ser usted y cómo iba a ser yo, sin que antes de que hubiéramos nacido, pues. Y eso es claramente establecido en la Biblia. Entonces, Él nos conoció de alguna manera, en su poder infinito, nos conoció y nos predestina para poder ser hechos conforme a la imagen del Hijo. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Él nos conoció y Él nos llamó. ¿Qué quiere decir que nos llamó? Que el Señor de una u otra manera hizo algo, hizo un milagro y usted sintió la atracción por Dios. Es lo que conocemos. Yo acepté al Señor. Es el llamamiento de Dios, cuando Dios nos llamó, que algo pasó. Y puede ser que en la actividad o en donde usted haya estado, solo usted sintió eso. Y otros no sintieron. Es porque Dios llama a quien Él quiere. Romanos sigue hablando, yo quiero que vaya conmigo a ver versículo del 14 al 18, 9 del 14 al 18. Y ahí es donde la cosa, sabiendo Pablo lo que pueda estar en la mente de las personas, al quizá no aceptar o ignorar el señorío de Cristo, comienza diciendo así. ¿Qué diremos entonces? Y vea la respuesta. ¿Que hay injusticia en Dios? Porque hagamos una pequeña pausa aquí. ¿Verdad que esto suena como injusto? Desde un punto de vista democrático, pluritario. Ay, ¿por qué? Si todos eran hijos. Pero Dios quiso seguir la línea con Isaac y luego Jacob. Así quiso Él. Entonces Pablo viene y aclara y dice, entonces ¿qué? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y Él mismo responde. Y recuérdese que la palabra es por la inspiración del Espíritu. Déjeme decir, el Espíritu Santo le debe haber dicho a Pablo de una u otra manera, ¿verdad? En la inspiración que tiene, escribe de ningún modo. Y fíjese que dice que el griego en ese de ningún modo está como diciendo no, no, siempre no. O sea, asegurando que Dios no es injusto. Sobre este punto, antes de seguir la lectura, déjeme leerle unos pasajes de la Escritura que marcan la naturaleza de Dios. A esto le pregunto, ¿cree usted que Dios es justo? La Biblia así lo dice. Mire lo que dice la Biblia. Génesis 18:25. Lejos esté de ti tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos esté de ti el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Dios es justo. Salmos 7:9. De recorrido de algunos salmos, le leo las frases aquí. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. 48:10 de Salmos. Llena de justicia está tu diestra.
71:19 de Salmos. Porque tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos. 119:137. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. 119:142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Y podríamos seguir buscando en la Biblia y vamos a seguir encontrando que la Biblia claramente dice que Dios es justo. Por eso Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? Con todo el respaldo bíblico que Pablo tenía, dice, de ningún modo. Es lo que está hablando. De hecho, un verso que se me venía a la memoria cuando estaba anotando esto, en Jeremías 9, que viene de versos anteriores, pero le quiero leer el 24, que usted lo sabe muy bien. Dice, mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Dios es justo, hermano. Entonces Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Habrá injusticia en Dios? De ningún modo. Dice el verso siguiente, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿A qué le suena esa frase? Amados hermanos, fíjese que un tiempo atrás alguien me decía esto, que estaba en un tiempo de oración y estaba como pidiéndole al Señor, ¿y por qué bendices a fulano o lo usas o no le ha caído un juicio o lo que sea? Y en esas situaciones que a veces los cristianos podemos preguntarnos, si hasta David se preguntó, cuando vio prosperar a los impíos, dice que su alma se turbó. Me contaba esta persona que de una u otra manera el Señor la llevó a ver en Romanos, cuando habla acerca de que el alfarero puede hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. Y vamos a ver más adelante, y Pablo de una manera tan educada dice, ¿y a ti qué? Por eso le digo, hermano, mire, si vemos estos capítulos ignorando esto, vamos a tener problemas. Pero si decimos, Señor, pues tú sabes lo que estás haciendo, lo que yo puedo salir hoy es agradecido con Dios. Gracias, Señor, porque me escogiste. No sé qué viste, pero me escogiste. Amén. Fíjese que dice él, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Esto es citado de cuando Moisés está en ese encuentro con Dios, en la disyuntiva entre ¿vas a ir tú con nosotros a liberar al pueblo o no? Está en eso y el Señor le responde, le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y añade, dice, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Dice, y así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esa es realmente una verdad indiscutible que está en la palabra. Y añade, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y mire la soberanía en su acción, y al que quiere endurece. Señorío del Señor, soberanía de Dios. Entender la elección de Dios es complejo. No pretendo yo en unos minutos que salgamos ya sabiendo lo que es la doctrina de la predestinación y la soberanía de Dios, pero a lo menos que nos quede la inquietud de decir, Él es Señor. Él es Señor. Entender la elección de Dios es complejo y una de las cosas que le puedo decir es que no nos corresponde a nosotros hacer conjeturas, sino ser agradecidos conforme a nuestra salvación.
Y cumplir el mandamiento que la palabra nos lo dice, que lo dice en Romanos cabalmente. De que cómo van a oír si no hay quien les predique. Hay muchos que van a recibir a través de nosotros el llamado de la salvación. Y lo que el Señor nos dice a nosotros, que somos sus siervos, y que ya le decía yo, de que la transliteración correcta no es siervo, sino esclavo. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que tenemos que hacer, punto. Él es el que va a llamar a quien Él quiera llamar. Si usted mira conmigo, capítulo 9, siempre en versículos 19 al 24, quiero leérselo y luego terminar con la consideración de 2 pasajes nada más. Pero esto lo vamos a dejar como un prólogo para lo que más adelante viene. Romanos 9, del 19 al 24. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Vea eso. Voy a decirle, es una pregunta que tiene mucha razón. Pero, hablaba yo días atrás sobre una frase que me llamó mucho la atención. La verdad es mayor que la razón. Los razonamientos del hombre, por más elevados que sean, nunca van a llegar a comprender la verdad de Dios. Y los razonamientos del hombre, hermano, pueden, según lo que dice el libro de Romanos capítulo 1, el hombre en sus propios razonamientos sabe a qué punto llegó, a hacerse vano, a hacerse vacío. Si yo acepto el señorío de Dios, acepto su palabra como inspirada, y su palabra me dice que Dios es soberano, lo que a mí más me conviene es venir y decirle, Señor, pues no entiendo algunas cosas, pero tengo fe, y tengo fe en tu palabra, y voy a vivir de acuerdo a tu palabra. Ahora, voy a usar esto de una manera retórica, una pregunta retórica. No me vaya a decir usted como una vez me dijeron, estaba yo predicando en un lugar y dije, si Dios existe, y alguien allá dijo, ¡ja! ¿Cómo que no existe? Sí existe. Yo estaba hablando retóricamente como que vamos a pensar que Dios no existiera, pues, ¿verdad? Pero en este sentido lo que le quiero decir es, lo que Pablo está hablando acá hace mucho sentido razonalmente. Dice, ¿por qué todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? O sea, si Él me va a llamar, mire, a quien Dios llama, no hay manera que esa persona pueda resistir al llamado de Dios. Y aquí quizá vamos a ir a lo que le hablaba yo el día domingo aún de las 2 escuelas, de aquellos que dicen que la salvación se pierde, los que dicen que no se pierde, que no se han terminado de reconciliar en ese sentido. Pero lo que sí la palabra claramente dice es que cuando Dios comienza algo, lo termina. Y a quien Dios llama, no puede esa persona resistir el llamado de Dios. Ahora, dice, ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario. Y aquí es donde le digo yo que es asombroso ver el señorío y la soberanía de Dios. Al contrario, dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Qué manera más educada de decirlo, ¿verdad? ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también, vea esa frase, llamó no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles.
Antes de llevarlo a estas dos frases, le voy a recordar una experiencia que yo se le he contado varias veces, pero yo creo que hoy más que nunca es la experiencia que quedaría aquí clara, que yo la tuve muy cerca. Porque mi padre tuvo un hermano al cual él dice que tuvo muchísima afinidad entre sus otros hermanos, pero específicamente él tuvo mucha afinidad con él y lo quería mucho. Estando mi padre ya acá en Estados Unidos, y ya estando en una edad avanzada, que mi padre tiene ya décadas de estar en una edad avanzada, su hermano falleció. El punto es que no sé por qué situaciones me tocó a mí el venir y decirle a mi padre que su hermano había fallecido. Entonces, ¿cómo le digo? Usted sabe que a cierta edad ya las noticias tienen que darse con mucha precaución. Entonces yo llego, ¿verdad? Y no sé cómo le dije, papá, ¿cómo está? Y él ya sabía que estaba delicado de salud. El punto es que me recuerdo muy claramente que me dijo, el hermano de mi padre se llamaba Armando, me dice, ya sé, se murió Armando. Me dijo. Le dije, sí, ¿quién se lo dijo? Yo para ver cómo se lo habían dicho. Me dice, no, Dios me habló, me dijo. En ese momento a él le tocaba predicar en una iglesia, estaba orando para que el Señor le diera pues la unción, y a la misma vez también estaba orando para que el Señor pusiera su mano sobre su hermano. El punto es de que en ese momento dice que él sintió algo dentro de él, le dijo, Armando partió, y entonces él viene y le dice, pero Señor, tanto que le hablé, porque usted sabe que hay gente que se le habla, y nunca quieren, hermano. Es más, hay gente que le pasan cosas que usted dice, con esto va a entender, y no entienden. ¿O soy solo yo el que conozco ese tipo de personas? Y así era este familiar, muy exitoso en las cosas del mundo. Y entonces cuando él está en eso, dice que una voz le habló a su corazón y le dijo estas palabras: me ha placido a mí salvarte a ti y a tu descendencia. El punto que mi padre me dijo es, no fue lo impresionante es que después de esa palabra me quedé tranquilo. Y él tenía que subir a predicar. Al saber que su hermano se había ido, sube, predica, y cuando yo se lo dije, me dice, tranquilo, no te preocupes, yo ya sé. Para mí cuando me lo dijo, se me hizo así, ¿sabe qué es lo que yo creí? Está en shock. ¿Sabe que a veces uno entra en esos estados, ¿verdad? Le dicen una mala noticia y como que no le ha afectado? En inglés dicen la palabra, he's in denial. Está en negativa. O sea, no, pero él lo supo muy bien, lo aceptó tranquilo. Tranquilo. Y ahí yo pude ver realmente esa gran verdad de la palabra de Dios. Ahora, si usted hoy quiere salir de aquí y reclamarle a Dios, no me vaya a reclamar a mí, reclámele a Dios, porque yo no escribí el capítulo ni el 8 ni el 9 de Romanos. Pero le diría, no trate. Va a salir perdiendo. Que ya estamos en derecho, decir, Señor, revélame eso, revélame tu señorío, Señor, que yo pueda aceptar. Y como le dije, quiero que consideremos dos pasajes. El primero es en Isaías 55, del 6 al 11. Yo se lo voy a leer y luego le voy a leer un salmo entero, pero se lo voy a leer en un minuto. Pero vea, en Isaías capítulo número 55, versículo 6 al 11. Se lo voy a leer, dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cerca. Dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Aquí es donde viene lo que me llamaba más la atención sobre esto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como el cielo o los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Y añade, dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Quizá la frase que más me interesa es, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Y sabe qué es lo que dice? Así como están, dice, tan altos los cielos de la tierra, así estamos tan apartados de los pensamientos de Dios, los humanos. Pero le voy a leer rápidamente el Salmo 37, rápidamente. Mire, escuche lo que dice este maravilloso Salmo. No todo el Salmo, pero sí quizás la mitad. Dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor, que Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, Él actuará, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía en el Señor, espérale con paciencia, no te irrites a causa de los que prosperan en su camino. Por el hombre que lleva a cabo sus intrigas, deja la ira, abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Dice, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío, buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y entesado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Su espada penetra en su propio corazón y sus arcos serán quebrados. Dice, mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros, y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo, y en los días de hambre se saciarán. Pero el Señor, pero los impíos perecerán, y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados, desaparecen y se desvanecen como el humo. Y sigue diciendo esto. Verso 25 dice, yo fui joven y ya soy viejo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre es fiel para con su pueblo. Y hermano, y sobre esta palabra, sobre la verdad de Dios, que Él dice la palabra en otro salmo que conoce nuestros pensamientos, conoce, hermano, nuestro levantar y acostar, conoce todo. El señorío del Señor vale la pena que nosotros lo aceptemos y sepamos que sus planes son perfectos. Y si Él nos ha llamado, salir agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo. Oremos. Padre, te doy gracias porque reconozco, Señor, de que no es por nuestras obras, no es por mérito,